¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Estamos con un capítulo nuevo del podcast y el día de hoy le traemos un invitado muy especial. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien, Hugo. Un gusto estar acá. Al fin se dio el podcast, Sí, al ¿verdad? fin, al fin. Estaba Porque muy yo ansioso. hace mucho tiempo contacté contigo, después no me acuerdo qué pasó, que no concretamos, después vos me preguntaste, yo te dije que justo estaba con remodelación en la casa y me iba a gustar si hacíamos un contenido, tipo que mi casa esté decente por lo menos, y bueno, al fin viniste. Súper, no, súper contento y súper ansioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien, súper bien. La verdad que muy feliz de estar acá, así como habías dicho. Estamos conversando ya hace bastante tiempo. Y nada, ahora sí, súper feliz de poder compartir un poquito contigo y con la gente que nos esté viendo. Qué buena onda. Bueno, para la gente que por ahí no te llega a conocer, ¿cómo te podrías presentar? Mi nombre es Matías Larreinegave Aguilera. Me estoy desempeñando como asesor inmobiliario independiente ya hace bastante tiempo. Básicamente, mi eslogan sería primero el crédito y después la vivienda, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando ahora en el podcast. Qué buena onda. Justamente el rubro inmobiliario es un mundo para mí súper fascinante porque hay gente que, o sea, no todos van a una persona que se dedica a eso por el mismo objetivo. Hay gente que quiere invertir, hay gente que quiere su primera casa, hay gente que a lo mejor quiere su terreno nomás o para algún familiar. O sea, seguramente vos todo tipo de situaciones ya viviste en ese rubro. Así mismo, como estabas diciendo, es un rubro muy, muy amplio y sinceramente también yo al menos me especializo en lo que sería las opciones de primera vivienda. Porque como dijiste, hay gente que se está especializando en lo que sería inversiones, que maneja lo que sería la rentabilidad mensual, anual de los inmuebles y cosas así, pero yo más estoy enfocado en lo que sería la primera vivienda, ¿verdad? Darle esa asesoría tanto financiera como constructiva a las personas que buscan esa primera casa, que creo que es uno de los pasos más importantes en la vida, básicamente. Entiendo. ¿Y cómo vos fuiste a parar a ese nicho, por ejemplo? ¿Vos decidiste o hiciste algún estudio y viste que a lo mejor te convenía más eso? ¿Cómo vos entraste en ese nicho específicamente? Yo, a ver, había salido del... Yo estuve 10 años en un banco. Ujú. Básicamente saliendo de ese rubro, no quería volver, pero tenía ciertos conocimientos de poder justamente ayudarle a la gente en este tema de asesoría. Estuve en un par de desarrolladoras inmobiliarias y veía que el cliente normalmente, bueno, todos queremos para nuestra casa, ¿verdad? Pero que de repente quería esa libertad de elección de tener dónde y de tener cómo lo que sería la parte constructiva de la casa o dónde en cuanto a ciudad, ubicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que pude unir justamente esas necesidades del cliente en sí, de poder darle esa libertad. Actualmente estoy trabajando con 14 desarrolladoras y constructoras, como les suelo decir mucho a los clientes, mira, si conmigo no tenés casa es porque se te rechazó por A o B motivo o porque en realidad no tenés todavía un poder de decisión de dar ese gran paso. Porque desde que me contacta yo ya le puedo decir, mira, vos podés tener una casa en estos lugares, tenés esa posibilidad. O de repente podés tener una casa más chica, pero bastante más cercano de lo que sería la ciudad, o una casa más grande, pero un poco más alejado. O sea, le doy un abanico de opciones que, de vuelta, si te doy la posibilidad de que vos tengas tu casa en donde vos querés y de la forma constructiva que vos querés, no veo cuál sería el motivo de repente para que vos no puedas dar ese gran paso. Vos hablaste que estuviste 10 años en un banco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar? Porque cuando uno está en el banco, justamente estábamos hablando detrás de cámara, que decir que sos bancario pues es muy aspiracional, ¿verdad? Y inclusive también me hablaste que la gente que de repente dice, yo no sé qué voy a hacer si salgo del banco, ¿por qué crees que se da esa situación? Y mira, sí, hay mucho, mucho de eso, ¿verdad? Básicamente es el trabajo soñado muchas veces, ¿verdad? Que de vuelta hay mucha gente que de verdad quiere hacer carrera en eso y es 100% respetable, Ujú. pero también hay mucho de repente de no ver ese mundo de afuera, de que hay muchas posibilidades de poder tener, no sé, de poder emprender, de que ganás ciertos conocimientos y contactos en ese rubro, ¿verdad? Pero sí hay mucho de ese temor de que, hija de mí, si yo salgo de acá, se acabó la vida básicamente. Ujú. Es al menos lo que yo viví en esos
en esos 10 años que estuve ahí, pero también lo vi de mucha gente también de otros rubros, que tipo, si yo salgo de tal empresa que estoy acá hace 5 o 10 años, se acaba la vida y no es así. Sinceramente les digo a todos los que estén mirando esto que no se acaba la vida si saliste de ese lugar que estaba hace 10 años ahí tranquilo, se te abren muchísimas más puertas. ¿Y cómo viviste ese primer momento, esa primera instancia? Porque vos saliste del banco y después recién empezaste a ver la forma de ser independiente, ¿verdad? Así mismo. Haciéndole el cuento largo, corto, lo más corto posible, básicamente había salido del banco, me indemnizaron, yo estaba endeudado hasta la mata. Ujú. Vi más o menos qué podía hacer. Iba a sonar un poco cliché, ¿verdad? Pero empecé haciendo Uber y Bolt como 30 días, 60 días a lo máximo. Y ahí ya empecé a ver que podía tener cierta independencia, también cierto manejo de tiempo y ganar básicamente lo mismo que ganaba estando básicamente 12 a 14 horas en un lugar. Ujú. Y ahí como que se me empezó abriendo el mundo de vuelta, de que podía ganar mi plata manejando mi tiempo y haciendo la cantidad de trabajo que yo quería hacer. Ya, vos, o sea, te invité porque te conozco a través del contenido que haces en redes sociales, pero vos cuando empezaste a dedicarte a eso, ya lo direccionaste a la creación de contenido también en redes sociales. ¿O cómo Sí. afrontaste primeramente, cómo voy a empezar, cómo voy a llegar al cliente que le quiero vender? Experimentando muchísimo, creando muchísimo contenido, siguiendo esa regla que de repente la gente dice que es bola el de subir X cantidad de videos, entonces vas a llegar a cierta gente. Les digo de antemano que eso es cierto. Ensayo y error. De a poquito vas probando hasta ahora, vas probando ciertas fórmulas o ciertas formas de las cosas que de repente sí te va funcionando con la viralidad, como otras que no, ¿verdad? Y Ujú. ahí vas escalando. Hasta ahora, por más que le pegue un video que tenga 100.000, 50.000, 500.000 vistas, ok, genial. Lo logré con esa fórmula, voy a seguir con esa fórmula, pero eso no quiere decir que voy a seguir con otras opciones también, porque creo que cada video y cada forma, cada asesoría, como quiera decirlo, tiene su nicho o su público Ujú. que sí te está viendo. Me suele pasar mucho también de que otros colegas me dicen, hija Emil, vos lograste 500.000 vistas. Sí, pero hay veces que esas 500.000 vistas no significa que sea una venta, ¿verdad? En Claro. cambio, tengo videos que tienen 2.000, 5.000 vistas, ¿verdad? Que fue justamente de Ujú. un departamento en Lambaré. Y un video de 500.000 no generó ni una venta y el otro video de 5.000 sí generó una venta que fue casi de 500 millones. Ujú. Bueno, básicamente no, el tema de viralidad muchas veces no significa que también genere, hija de mil, muchísimas ventas. Como también les quiero compartir ese pequeño conocimiento. Qué bueno. Y decime, cuando a cualquier persona vos le decís, eh, ¿cómo vos crees que crea contenido alguien que vende casas? Ya tiene muy encasillado el formato de la gente que vende casas. Sí. Es un formato de una persona a lo mejor con traje, haciéndote plano, a lo mejor te sube una imagen nomás y cosas así. Pero vos no tenés ese formato. No. ¿Por qué es diferente tu formato en TikTok, por ejemplo? Empecé a experimentar también siendo bastante... Yo creo que el salto de tener una casa propia es un salto también de rebeldía, de salir de esa zona de confort, de salir de la casa de los padres. Y yo al menos siempre fui también bastante así de rebelde, de buscarle el lado el lado a las cosas, ¿verdad? Y enfoqué mucho mi contenido en ese aspecto, ¿verdad? Ujú. Ese salto, esa independencia, esa rebeldía de tener ya algo tuyo, ¿verdad? Ujú. Cuando veía, normalmente cuando vas a crear contenido te dicen, inspírate en fulano, mengano, tal cosa, ¿verdad? Y cuando Ujú. veía los contenidos, toditos eran iguales, eran, no sé, X colores del Pantón, X colores de tal cosa, de X forma se expresaban, todo era así muy cuadrado, tal cosa, y eso como que de repente no le llegaba al público que yo quería apuntar, ¿verdad? Ujú. Es como que de repente a personas que buscan su primera vivienda, eh, ¿cómo se dice? Que le llega una persona detrás, era como que de repente medio también le chocaba, ¿verdad? En cambio, si, de vuelta, eso no quiere decir que vas a estar impresentable, ¿verdad? Ujú. Si te vas de forma presentable, de forma más amigable, es como que el cliente también se abría más Claro. conmigo, ¿verdad? Sí. En cambio, el otro parece que te quiere vender una inversión que parece que en cualquier momento te va a joder, más o menos lo que me decían mucho a mí, ¿verdad? Y Ujú. ahí los clientes se van abriendo y te comparten esas cosas. ¿Cómo vos empezaste a idear entonces el tipo de contenido que iba a hacer? Vos me dijiste que no encontrabas dentro de tu nicho una inspiración clara de Ujú. cómo iba a ser.
Entonces, ¿cómo te dijiste, bueno, qué puedo hacer diferente entonces para diferenciarme en ese sentido? Empecé mostrando primeramente opciones de casa. Me catapulté mucho en lo que sería justamente de repente comentarios de haters. O sea, Mm, utilicé de repente el odio o el hater de la gente para poder catapultarme. Básicamente, los haters me generaban plata. Si es que vamos al caso. Que también es algo que justamente te estaba diciendo fuera de cámara, ¿verdad? Es muy simpático que alguien tire hate por algo que no puede adquirir. Es básicamente como que yo me vaya a Condor a trozarle porque no me puedo comprar ese Mercedes. Entonces, básicamente utilizaba eso para poder catapultar el contenido. Me hacía el rebelde, decía, ¿sabes qué? Si la casa está a 3 millones, la cuota básicamente sería como que vos y tu señora paguen 1.500.000 cada uno, ya tienen una casa, ya tienen un lugar donde volver, donde volver después del trabajo, claro. tener cierta independencia, donde poder criar a tu hijo, etcétera. Y ahí fue esa forma desafiante, era como, cha, un asesor inmobiliario no te puede hablar así, porque Me está hablando así, me está criticando. esa onda me está criticando, dice que como que se quedaba luego así, ¿verdad? De hecho, que eso es algo que sinceramente le extiendo luego la invitación a que todos puedan hacer, ¿verdad? Ya no estamos más en esa época en la que de repente, obviamente dentro del marco del respeto, ¿verdad? En la que de repente se le tiene que maltratar a alguien que está en atención al cliente o cosas así, ¿verdad? Claro. Que vemos mucho de eso hasta ahora, ¿verdad? Ujú, Vos no tenés por qué tolerar una falta de respeto, ¿verdad? así Y mismo. si toleras, por lo menos hacer que te genere plata o que te genere Claro. vista o que te genere cierto alcance para que vos puedas generar, tipo, la gente te tira mierda y vos agarras y eso se convertía en plata. Es al Excelente. menos la recomendación que les doy a todos. Excelente. Sí. Haciendo puente con lo que me dijiste, el tema de los haters. Ujú. ¿Qué tipo de comentarios haters pueden haber en alguien que se dedica a vender casas? Tipo? Créeme que hay muchísimo, ¿verdad? Es simpático porque de repente la gente te habla como si fuese que tenés la obligación básicamente de conocerle, siendo que pueden ocurrir muchas cosas. Primeramente que no le conoces a esa persona y segundo que muchas veces te olvidas de cierta persona que te estaba comentando, pero el hate más recurrente, al menos en el rubro, es el que no puede acceder a cierto producto. Cosa que de vuelta, sin que suene muy chocante, ¿verdad? No puedes tirar hate por algo que no puedes comprar. No sé, no puedo comprar este reloj, entonces le tiro hate a la relojería. Ujú. ¿Entendés? Y, no, y vos decís que es accesible y no es Claro. accesible. Y bueno, contactame y vemos más o menos qué es lo que yo te puedo ofrecer acorde a tu accesibilidad, ¿verdad? Porque Ujú. también no sé cómo explicar, ¿verdad? Que yo expreso como que tal lugar es accesible para lo que se está ofreciendo hoy en día en el Claro. mercado, ¿verdad? Pero siempre es en base a al poder adquisitivo de la gente. Sí, porque es muy delicado, porque no estamos hablando de productos de 500.000, 1 millón. Estamos hablando de que en la mayoría de los casos es una inversión bastante potente la que tiene que hacer una persona para comprar su primera casa, ¿verdad? Sí o sí te toca hablar de cientos de millones, ¿verdad? Totalmente. Y es bastante delicado de repente hacer ese aprovechar esta hermosa oportunidad a tan solo 700 millones, ¿verdad? Claro. Y la gente, ay, justo me sobran 700, ¿verdad? Y te quieren jugar con ese sentido a veces, ¿verdad? Sí, y ese es el más recurrente al menos, ¿verdad? Que de vuelta, ¿no? Para mí es un sinsentido de repente de tirar hate por algo que de repente en este momento más no puedas, ¿verdad? Sí. Pero de repente con una cuestión de asesoramiento y demás, se puede escalar para poder llegar a eso. O Ujú, sea, también les digo muchas veces que de repente esa casa que están adquiriendo posiblemente sea el puente para llegar a la que vos en realidad quisiste adquirir, porque ujú, ya hay hoy en día, si bien nuestro sistema bancario y financiero es muy conservador, lo cual está bastante bien, tiene ciertas herramientas ya para poder de repente adquirir una casa y después ujú. poder venderla fácilmente para poder adquirir otra y no es más ese proceso engorroso de que se hipoteca la casa y tiene que levantar esa hipoteca y tiene que venir un tipo que gana luego 700 millones para poder comprarte la casa y ahí recién poder escalar a la casa que en realidad vos querías Mm. allá al lado de España Qué o interesante, cosas ¿verdad? así. Qué Todo eso interesante. Es se puede. como cuando te venden un auto y Ujú. a lo mejor vos en 5 años terminás de pagar ese auto y ya te va mejor en la vida como para comprarte un auto más, Sí. ¿verdad? Y bueno, y tenés ese primer enganche vendiendo tu auto, ¿verdad? Totalmente. Hoy en día ya existen esas herramientas justamente para poder ir avanzando, ¿verdad? O hay veces que la gente de repente ya se enamora de su casa y dice, ¿sabes que no quiero más pasar por ese proceso engorroso de la mudanza? Ya me quedo nomás con este patrimonio que ya estoy formando, ¿verdad?
Sí. Otro, ya que me mencionaste, ¿verdad? ¿Cuál es el hater de un vendedor de casa, ¿verdad? Es el tema de los plazos, ¿verdad? También que les quiero compartir, gente. Estuve 10 años en una entidad bancaria, hablo con muchas entidades bancarias. El plazo normal que se ofrece es 20, 30 años y eso. De vuelta, la gran mayoría de las personas no termina de pagar en ese plazo que se le dio el crédito. No porque haya ocurrido un inconveniente precisamente, sino que el poder adquisitivo que va teniendo la persona va creciendo y te paga a 2 a 3 cuotas. O sea, lo que sacan a 20 años termina en pagar en 12 o 15 años. Sí. O lo mismo lo que sacan a 30. En 15, 20 años también ya te terminan de pagar la casa. No hay, por ejemplo, esa queja de la gente que te hace tus cálculos y te dice, no, al final yo estoy pagando 2 casas con lo que pago con el préstamo y cosas así. Y cosas así. Tienen que entender que, de vuelta, es un negocio. Es un negocio, ¿verdad? Nadie te va a prestar 700 millones o me vas a devolver a 30 años y no te va a cobrar ningún tipo de interés tampoco, ¿verdad? Sí. Por más que, no sé, ni una cooperativa que en teoría son sin fines de lucro, Sí. no te van a dar tampoco 700 millones así a ciegas, ¿verdad? Claro, y yo calculo también que obviamente los intereses que tiene cada país se adaptan en base a la morosidad que existe en cada país. Y la Correcto. morosidad que existe en cada país, yo creo que va directamente ligado a la educación financiera que tiene cada individuo en ese país. Acá Así en mismo. Paraguay hay mucha gente que se endeuda súper fácil y que está metido en un montón de deuda y bueno, hay veces que vos mismo te pones el grillete en el pie. Correcto, no, como me había pasado a mí en su momento cuando salí del banco, como te dije, ¿verdad? Yo estaba con un flor de grillete, ¿verdad? Que básicamente con lo que me liquidaron, yo liquidé mi deuda nada más y estaba empatado, ni siquiera salía ganando, ¿verdad? Pero sí, de hecho, hace poco salió el programa de Sharon Aponá y entre los objetivos que se había puesto, para no ponernos a hablar mucho de política, se había puesto el gobierno era de determinar cierta cantidad de casas en cierto tiempo, que básicamente es imposible por una cuestión de que la gente que estamos en el rubro sabemos que la mayor cantidad de rechazos de solicitudes son por exceso de endeudamiento o por una falta de formalidad laboral que existe hoy en día, ¿verdad? Sí. Y son esas cuestiones, o sea, son programas que los que estamos en el rubro sabemos que de buena primera no van a funcionar hasta que al menos haya esa educación financiera. Y el tema de educación, vos sabés que ver los frutos de acá a 10, 15 años recién. Claro. Es que, sinceramente, hay veces que ya no pasa lo ni siquiera por los valores de cada persona. Hay veces que se tiene tan normalizado, sin ser boca sucia, ser cachafá con el tema del Sí. IVA, de los impuestos y cosas así, que la gente dice, no, pero yo manejo mucha plata. Pero, sí, papá, pero tu IVA no demuestra que estás manejando Claro, mucha no- plata. no tenés cómo Tu demostrar. IVA refleja que vos estás viviendo apenas, ¿sí? con lo justo, ¿verdad? No, pero Exactamente. tal cosa. Y creen que es normal jugar con el tema Ujú. del IVA y cosas así. Yo hoy en día, por ejemplo, a mí, los pocos comentarios hater que recibo fue porque digo que actualmente tengo más de 4 móviles que retiré 0 kilómetros de la agencia, ¿verdad? Ujú. Con los documentos de mi empresa, ¿verdad? Y la gente, ay, pero quitar la cuota es re fácil. Y yo te digo que no es fácil. No. Que una empresa tenga la capacidad de demostrar con su IVA que tiene la posibilidad de pagar móviles así de agencia 0 kilómetros, no es fácil. Aparte de que te vaya bien tu emprendimiento, tenés que hacer bien las cosas también en el tema de lo que es facturación, IVA y cosas así. Pero sí, yo conozco muchos casos de gente que ya son gente que tiene más de 50, 60 años y de repente quiere quitar un préstamo y se sorprende que no le quieren dar ni 50 millones. Por más que el tipo maneje mucha plata, pero no demuestra, pues. Ahí pues está el tema. Exactamente. La gente de repente ya sé que es argel pagar impuestos y que sabe que de repente no se refleja eso. Pero, gente, es la única forma que ustedes pueden demostrar que tienen esa plata. Después, boca para afuera. Claro. No sirve de absolutamente nada si no tenés cómo demostrar eso. Y de vuelta, les patean contra ustedes nomás otra vez. Está bien ese rebelde contra el Estado, ese anarquismo financiero que de repente tienen los perros, pero te estás metiendo un tremendo gol en contra al hacer eso. Sí. Si no soy bien sincero. Tenés que ver a largo plazo. Sí, así mismo. Qué loco. Así mismo. Yo, por ejemplo, cuando veo tus videos, veo que tenés muchos comentarios de personas que no necesariamente, no creo que todas las reproducciones que tenés son de gente que únicamente quiere comprar una casa, sino que te ve mucha gente que a lo mejor ni está en sus planes de comprar una casa, pero le llamas la atención con el contenido que haces. ¿Por qué vos crees que pasa eso con tu contenido?
Por la forma en la que le llego, yo creo que pasa más bien por una cuestión de la rebeldía, como te había dicho. Otro que le intento regalar el mayor, ¿cómo se dice? El mayor conocimiento posible a la gente para que ellos mismos luego se autoanalicen. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, muchísima gente, bueno, quien luego no quiere para su casa, que de repente, no sé, te doy un ejemplo así ya en numérico, ¿verdad? Te ganas 5 millones, pero te pasa un detalle de deudas luego que mensualmente su sueldo está un 60% comprometido. Evidentemente que no va a poder correr esa solicitud, ¿verdad? Porque si a ese 60% que ya está comprometido en A, B, C, D, E, le sumás otra vez la cuota a una casa, ¿de qué va a vivir? ¿De un 5 o 10% de su sueldo? No se puede, ¿verdad? Y yo intento justamente regalarle ese conocimiento a la gente. Y vos sabés que funciona muchísimo, Hugo, porque hay gente que ya viene así educada, mira, yo ya tengo esto, ya puedo cancelar esto y podemos plantear de cierta forma, ¿verdad? Sí. O sea, trabajo que yo ya hago con el banco, ellos ya se autotrabajan, digámosle, cuando llegan conmigo, entonces es mucho más fácil, mucho más llevadero también la relación, ¿verdad? Y otro que 100% les regalo sinceridad. Te voy a decirlo, Hugo, sabes que vos, en base a tu situación ahora mismo, imposible. Nadie te va a dar. Nadie te va a dar ni chicle en el almacén. Tenemos que esperar de acá 2 años, de acá 6 meses, o de acá tal cosa, ¿verdad? Tuve casos de seguimiento que después de 4 años les pude justamente sacar una aprobación para que tengan ya su casa propia. Imagínate, fue un laburo de 4 años de seguimiento para que esa persona pueda calificar para un crédito bancario. Es muchísimo Mucho tiempo. tiempo. Y de vuelta, pero son gente ya decidida. Y Que sí. ya querían, ya estaban... A nivel de lo que es tema de deudas y, ¿cómo se llama el término de la faja crediticia? Sí. Son cosas que manejan luego un proceso. No es que hoy pago todo y mañana ya viva la pepa, no, es Sí. un proceso. Hay gente que, yo ya escuché casos, porque te comenté que anteriormente mi esposa se metió también en el tema de asesoría inmobiliaria y había gente que no puede ser, yo sí hace meses ya pagué toda esa deuda y no, pero te compromete un cierto tiempo eso. Mínimamente se ven los anteriores 5 años al momento de la solicitud. O sea, si solicitaste ahora, se ven los anteriores 5 años a ver cómo fue tu comportamiento de pago y por qué. O sea, también lo que les suelo decir mucho a los clientes es, vamos a iniciar la relación desde la sinceridad. Si vos te patinaste, ya sea porque pasó una urgencia, fue pandemia, o fuiste un pendejo con tus Claro. movimientos financieros, sé sincero de una, porque si entras luego intentando joderle a la entidad o persona que te va a prestar plata, ya empezamos luego mal. ¿Entendés? Entonces también siempre también les incito yo a los clientes a que sean sinceros ya de buenas a primeras de qué pasó acá. Básicamente cuando me escriben, yo ya sé más o menos hasta cuánto es lo que va a poder calificar el cliente, ¿verdad? Que también yo veo mucho, y este va a ser tipo un pequeño troce, ¿verdad? A algunos funcionarios de ciertos bancos, de que de repente le hacen gastar su tiempo o su dinero en ciertas documentaciones a clientes que ya se sabe que no se le va a dar, Hugo. O sea, ya ves su faja medio deteriorada, ya sabes cuánto gana más o menos, ya sabes más o menos cuánto se le va a aprobar. Y muchos clientes vienen a mí y me dicen, che, me hicieron gastar 1 millón, entre 700.000 a 1 millón está una tasación de un inmueble. Sí. Después condiciones de libre dominio, la carta de oferta, la seña, entre eso, joda y joda, ya está entre 5 a 10 millones. Siendo que lo único que tenía que hacer es asesorarse antes de hacer todo eso. Y eso es lo que justamente de repente incluye mi servicio de decirle, ¿sabe? De vuelta de regalarle sinceridad. Sabes que al pedo vas a señalar ese inmueble porque no se te va a aprobar ni con el viento de la Rosa de Guadalupe en tu condición actual. Vos lo que tienes que hacer es esto y vamos trabajando. Es un proceso, ¿verdad? Sí, me imagino que es difícil también manejar cierto tipo de cliente en ese proceso, porque estamos hablando que no pasa por una mera compra, ¿no? Tu cliente no está queriendo comprar una tele o un mueble, está queriendo comprar algo que seguramente anhela en la mayoría de los casos con todo el alma, porque es básicamente dar ese paso de la casa propia, que para muchas personas hay veces que inclusive es uno de los pasos más importantes que va a dar en su vida. Entonces seguramente arrastra ese sentimiento, ¿verdad? Y hay veces que no maneja las situaciones o la negación, en tu caso, con cordura, ¿verdad? ¿Te pasó? Hay ciertos casos así de clientes que de repente le cuesta asimilar ese tipo de cosas. Sí, la verdad que sí. ¿Sabe qué pasa? La gente dice que de repente le duele la mentira, pero también no puede asimilar la verdad. Esa es la realidad. La verdad de cómo están
financieramente, de cómo está, financiera o económicamente, como quieran llamarlo, ¿verdad? De que ahora mismo no podés, pero a futuro sí podés, como fue el caso que te dije, que después de 4 años recién le pude básicamente vender una casa a la cliente, ¿verdad? Porque estaba pero súper endeudada, seguía con un scoring crediticio lamentable, pero se pudo, ¿verdad? Pero de vuelta, la gente de repente no puede manejar, dice que quiere que no se le mienta, pero no puede de repente asimilar la verdad. Y son cuestiones que sí, se pasa bastante. Me pasó muchos casos también, por ejemplo, el más recurrente, que de vuelta siempre le insisto, veamos primeramente cuánto es lo que estimativamente se te puede financiar para ver después la casa. Hay veces que de repente yo también aflojo y le muestro la casa y le gusta. Ese proceso de análisis demora entre una semana a dos, por lo bajo, para que se le apruebe la solicitud a un cliente si está todo bien. ¿Qué pasa? Viene un tabuero ahí que ya le asesoré, ya tiene su línea de crédito aprobada, y es como tener plata en tu bolsillo, te vas y compras la casa. Te ganó ya. Sí. Me pasó que después le tuve que decir que se vendió la casa y se desplomó la señora. Porque era... Qué difícil. La casa estaba a 2 cuadras de la casa de su mamá. Sí. Y de vuelta, era imposible que tenga otra opción por ahí. Y se desplomó y... Sí. No soy de decirte lo dije, pero te había advertido, Sí. vamos a hacer primeramente. Porque de vuelta, tener la línea aprobada es como tener plata en tu bolsillo, es irte a elegir nomás ya la casa que querés. Claro. Al pedo es como ponerte a ojear una revista o estar en Marketplace, viendo, y vos ni siquiera sabes todavía si es que podés comprar. Primero vos tenés que ver si podés comprar. Parece lógico, Sí. pero cuesta tanto en mi rubro de repente Entender eso. darle a entender eso a la gente. Sí. Pero Y son cuestiones. hay cosas que en serio, dentro de nuestra ignorancia no sabemos. Como, Claro. a mí me tocó, yo siempre hablo en TikTok que yo empecé muy endeudado a emprender. Yo tenía más de 5 tarjetas en rojo. Y en su momento, cuando, ¿cómo te puedo decir? Quise utilizar crédito, ¿verdad? Y que no me quisieron dar, ¿verdad? Por más que yo tenía la forma de demostrar que podía pagar ese crédito, ellos me dijeron que no, que cada tarjeta... Creo que era que ese tanto porcentaje de lo máximo que tiene esa tarjeta, ellos toman como un posible gasto mensual. Sí. Y yo, hijo de mira, entonces estoy en rojísimo. O sea, vamos, no te comprendo. Pero es difícil. ¿No? No, y hay gente que de repente lo toma mal y hay gente que ya bucama, ya se ríe, ¿verdad? Pero sí, todas esas cuestiones ahí se tienen en cuenta, ¿verdad? O el muy recurrente es le saqué un préstamo a mi primo, a mi mamá, a mi hermano, pero esa deuda no la pago yo. Pero es tu nombre el que está en juego. Claro. Y esa deuda se está pagando mal. O sea, ahí ya básicamente ya quemaste ahí un cartucho de repente importante, ¿verdad? Sí. Creo que no Pero va a ser lo mismo también. O sea, obviamente no es lo mismo alguien que va pagando un poquito mal su deuda y termina pagando que alguien que llega a instancias así tipo demanda, venta, creo que eso es un peor legajo otra vez para Sí, ellos. totalmente. Ya tuve casos así que de vuelta fueron un trabajo constante. Bueno, de hecho, ya es una forma de descarte también porque tanto le asesorás, vos le podés dar todo el asesoramiento al cliente. Es como cuando te vas al doctor y te medica. Voy a elegir básicamente si te vas a seguir medicando o no, Sí. ¿verdad? Limpiar eso se puede, Ujú. se puede, es un trabajo nomás bastante constante, ¿verdad? Y otra cuestión que también suele pasar mucho es, no, pero 100.000, nomás por 100.000 nomás estoy en Inforcom. Sí. Todo ese tiempo te sigue pateando. Básicamente, lo que estás demostrando ahí que no tuviste la posibilidad de cancelar 100.000 guaraníes en 3 años y me estás diciendo que me va a pagar 2 millones de cuotas, ¿vio? Sí. O sea, vámonos, es una cuestión lógica nomás, ¿verdad? Claro. De que también de decirle eso a la gente. Sí, es súper complicado el tema de la deuda y yo por eso también hay muchos videos que yo subí hablando, aconsejándole a los jóvenes que no pasen por lo que yo pasé. Yo me llegó a un punto que me pichaba que me iba bien en el emprendimiento, tenía mucho flujo de dinero, igual yo tenía que estar ahí arrastrando las tarjetas, las deudas, todo aquello, y mi caso, digo que es un caso excepcional de éxito, pero hay gente que si se llegara a endeudar como yo me endeudé a sus 30, eso ya iba a ser un billete que iba a tener para siempre. Hay gente que nunca sale de tener 5 tarjetas en rojo porque nunca llega a tener una plata para pagar un poquito más del mínimo y arrastra toda su vida. El tema del pago mínimo es, vos estás tirando para el mes siguiente nomás básicamente tu problema, ¿verdad? Y es todo un tema porque no tenemos una educación financiera desde que empezamos de chicos. Y pero muy, muy complicado de repente meterle eso en la cabeza a la gente, ¿verdad? Otra cuestión que de repente también es bastante complicado
de meter en la cabeza a la gente es que, no sé si sabían, ¿verdad? Pero la gran mayoría, para no decir el 90 o 95% de los créditos inmobiliarios acá en Paraguay son subsidiados. Son todos créditos subsidiados por el Estado. Por más que sea vía banco, el banco es el intermediario nada más, ¿verdad? Y de repente mentalizarle a la gente de que eso en algún momento se puede acabar. Estamos luego teniendo problemas de subsidio con el transporte, imagínate para la casa propia. En algún momento eso se va a acabar. Es una cuestión de repente para poder proyectarse, como estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Puede que esta casa que estés comprando ahora no sea la definitiva, pero puede ser la que te catapulte para después la casa, para la compra de la casa definitiva, ¿verdad? Por eso, utilicen esas herramientas financieras para poder tener acceso, gente. Ahí, la verdad que hay bastantes ya hoy en día, pero puede pasar cualquier cosa el día de mañana. Sí, el mundo inmobiliario para mí es algo que cambia muchísimo año tras año. O sea, esas historias, no, pero yo tenía un tío que pagaba tanto nomás. Sí, tu tío hace 20 años pagaba tanto, ¿verdad? Y hay algo que no le gusta escuchar a la gente, ¿verdad? Pero, no, mi papá a mi edad me tenía a mí tal cosa y todo aquello. Sí, pero tu papá no tenía un celular a cuota, internet, Spotify Premium, Netflix. YouTube, Netflix, Sí. Uber, Bolt. sí, ¿cuándo salió de vacaciones tu papá? Vos te endeudas 36 cuotas por una vacación, entonces tenemos mucha carga en deuda a veces y que queremos, parece endiosar demasiado el pasado a la gente, cuando el pasado la gente antes no consumía tantas cosas. Qué espectacular, hoy en día tenemos muchas cosas que son súper entretenidas de consumir, ¿verdad? Pero todo lleva plata. Totalmente, totalmente. Justamente eso, ¿verdad? No, pero mi papá con 100 millones ya hizo esto, ¿verdad? Y de repente la gente se queda con ese 100 millones, hizo esta mansión. Gente, hace 30 o 20 años atrás 100 millones era X cantidad de plata. Hoy en día 100 millones no te quita casi ni un 0 kilómetro. Si vamos al caso, ¿verdad? Sí. No, sinceramente el poder adquisitivo va cambiando mucho, ¿verdad? De vuelta, dejen de endiosar el pasado y empiecen a proyectarse en base a la realidad actual. Claro, que investiguen también cuánto era el sueldo en aquella época. Totalmente. Hay gente, no, 30.000 era mi cuota. Sí, pues el sueldo mínimo era 80.000. Así mismo, así mismo, así mismo. Tengo justamente casos de clientes que, porque también hacemos lo que sería la construcción de la casa. La gente que pudo adquirir un terreno y quita un préstamo para la vivienda, básicamente entiendan que 100% de ese préstamo puedes dedicar a la construcción de la casa. Entonces, con poca plata, puedes hacerte una flor de casa, ¿verdad? Muchas veces suele pasar, mira, esta casa, tal cosa, cuesta 300 millones. ¿Qué casa chica, tal cosa? Sí, ya sé, pero ¿cuánto cuesta el terreno? ¿Cuánto te consumió de eso, verdad? Suele pasar también mucho de eso, que cuando le voy asesorando, mira, sabe que tu préstamo es de 300, pero tu terreno cuesta 180 luego ya, tu escribanía cuesta 40. ¿Cuánto te queda para tu construcción de casa? Ni para una tira de ladrillo no te da. Sí. Son cuestiones de repente que también la gente no tiene en cuenta. La construcción misma. Hay un caso que fue muy resonado hace poco, que no voy a decir los nombres porque creo que terminaron en buenos términos, pero una confusión de que, bueno, me pareció demasiado caro la casa. Ok, pero esa persona que eligió los materiales para la casa le dieron, mira, te doy estas 5 opciones de materiales, dame el mejor. Y ahí hay muchísima diferencia. No es lo mismo una pared barata que te puedan hacer que una pared así de máxima calidad. Tranquilamente te puede triplicar, cuatriplicar el precio. Eso vos tenés en cuenta también a la hora de vender un proyecto. De hecho, es muy simpático porque, como te comenté, básicamente lo que nos enfocamos más es lo que sería la búsqueda de terreno y construcción a medida de lo que al cliente le dé. Tuvimos un caso que justamente se le ponía un salpicadero en la parte de la cocina, ¿verdad? No, pero yo quiero este. Había elegido básicamente la persona que lo que era una malla cerámica, o sea, básicamente era una piedra que vos podías más o menos moldear para usar de salpicadero. O sea, había una diferencia entre 800.000 a 5.200.000, ¿verdad? Sí. O sea, es abismal la diferencia y la utilidad es la misma. O sea, es básicamente un salpicadero para la cocina, ¿verdad? Tuve varios casos así porque la verdad que resonó bastante porque fue un video que había hecho y muchos eligieron eso, ¿verdad? Yo le doy la posibilidad que el cliente pueda ejecutar como le quiera ejecutar el presupuesto, ¿verdad? Hay gente que de repente decide sacrificar metros cuadrados constructivos para tener una casa en una mejor zona, ¿verdad? Mejor zona lo llamo yo a algo más cercano actualmente, ¿verdad? Porque si bien tienen que tener en cuenta el crédito ya sea 27, 20, 15 años,
vas a estar pico 15, 27 años en la misma empresa. ¿Qué pasa si, no sé, tanto te empeñas en que querés tu casa en Lambaré y el día de mañana te sale un trabajo en Itá en el cual te van a pagar 5 veces más? Sí, ¿Qué vas a hacer? Ya te quedaste con tu casa en Lambaré, que vas a tener que claro. viajar a Itá, siendo que vos que vas a decirle que no querés ganar 5 veces más por Sí. irte 2, 3 ciudades más, ¿verdad? Son cuestiones que también de repente romper ese tabú de la gente es complicadito, ¿verdad? Mm. Creo yo también que la generación anterior a la nuestra como que tenía más esa apertura de mente, porque hace 20, 30 años atrás decir de repente Fernando de la Mora San Lorenzo era lejísimo, Lambaré era Mm. campaña, ¿verdad? Mi mamá me Sí, decía eso, sí, sí. Lambaré era campaña, me decía, hoy en día Mm. es básicamente complicadísimo, para no decir casi imposible, poder adquirir así tranquilamente una casa en Lambaré. Sí. Yo, por ejemplo, soy de Ñemby, siempre, ¿Sí? desde muy chiquitito soy de Ñemby. Y me acuerdo que antes mamá me comentaba que para dejarme en la casa de abuela, para que ellos se puedan ir a trabajar, porque mi abuela vivía más cerca de la terminal. Y era una travesía de 2 horas y media para llegar a la terminal, porque era acceso sur, era tipo un camino hecho mierda, así, de tierra de 2 carriles y ahí todo junto, ¿verdad? Y obviamente las cosas se van volviendo más accesibles. Claro. Yo antes cuando hacía reparto, por ejemplo, en mi emprendimiento, me acuerdo que también para llegar a limpio, ahora es rapidísimo. Sí, Ahora acelera un poquito y Asunción ya está en limpio ya. Antes no era así. Y así esas son mismo. cosas que también seguramente ustedes tienen en cuenta a la hora de... Sí, todo eso, todo eso. De hecho, muchas veces cuando, ¿cómo se dice? Para hacer una visita también les suelo consultar, depende de dónde trabaja y todo eso. Entonces ya les saco ya un detallado. Mira, esta casa te va a quedar 15 o 30 minutos de tu laburo. También el común es, no, yo a mis chicos les dejo en tal lugar. ¿Y dónde queda? Entonces ya le preparo. Ujú, Entonces esto, mira, si elegí esto, tenés estos pros. Si tenés esto, tenés estos contras. De vuelta, yo siempre le intento regalar la mayor sinceridad al cliente. Decirle, ujú, mira, ¿sabes qué, Rey? No vas a poder tener una casa grande porque tu terreno cuesta tanto o tiene luego un gasto gigantesco mm. porque hay un desnivel gigante que hay que rellenar, etcétera. Ah, Entonces, eso también, sí. todo, ¿no? ¿Qué? Presupuesto para casa de 2 habitaciones, sala, cocina, comer, baño. Mm. Eso puede ser de Sí. 40 a 100 metros cuadrados. Tu terreno, ¿cómo está? Mil Te va el cosas. terreno y un cerro Te así. da, sí, es un cerro. Hijo de mil. No, no, pero vos me dijiste tanto por WhatsApp. Ya se ofende luego ya porque Sí, le pasaste un presupuesto. Pasar un presupuesto es pues, así al voleo, igual. sí. Mil cuestiones se tienen en cuenta. Y vos, por ejemplo, tomás también casas que ya existen para vender, ¿verdad? O sea, Casas usadas. claro, Sí. así mismo es. Y justo lo que te mencioné anteriormente sobre la calidad de los materiales de la casa, ¿nunca te complicó eso al querer vender una casa? Porque no es lo mismo por una casa de materiales súper barato que es así, pero vale poquísimo, que una casa que es igualita, pero tiene excelente material y que a lo mejor es cara. Yo creo que va a haber esa complicación que al cliente voy a Sí. expresarle del por qué vale esta casa, ¿verdad? Sí, me pasó, si bien no tuve muchos casos de casas usadas, por así decirlo, pero siempre le explico al cliente, mira, vos vas a tener que gastar tanto en esto, ¿verdad? Intento también de repente captar propiedades que de vuelta no suelo hacer el tema de captaciones, propiedades que de repente veo que vale la pena tomarlos, ¿verdad? Hay mucha gente que también de repente lo toma así, no, pero por qué vos me estás diciendo que esto desvaloriza el precio que yo estoy poniendo? Rey, esta casa tenés que tirar abajo, va a haber un gasto mínimo Sí. de 100 millones. O sea, vos tenés un terreno al lado que está a 300 millones y vos tu casa querés vender a 700. ¿Por qué? Porque está construida. Nada más por eso, ¿verdad? Porque en realidad la construcción está como para tirarla abajo. Es más fácil que el person compre el terreno de 300, le meta otro 300, se haga una flor de casa de 0 kilómetros a tener que comprar de repente una casa usada que tiene un Ya. montón de gastos, Sí, ¿verdad? sí. Y hacerle entender también todo eso es todo un Sí, tema. escuché de casos de gente que no le gustaba la tasación que le hacían por Mm, su casa, porque era justamente lo que te podemos hacer es tasar el terreno, porque ujú. tu casa no hay forma de que te podamos tasar. Así Porque lo mismo. más probable es que esto se tenga que derrumbar y construir de cero. Así mismo. Y Y es la, súper delicado, creo, decirle eso a alguien. ¿Qué? ¿Si es mi casa? es todo un tema. Tuve un caso de yo no capté a ese cliente, justamente le rechacé. Suelo rechazar también muchos. Era un precio bastante elevado para la zona. Eran básicamente como 4 terrenos juntos en Lambaré. Pero se hizo 3 canchas de básquet
en su casa con una casita, ¿verdad? No, pero el terreno es grande. ¿Vos sabés lo que va a hacer sacar todo ese piso para que después Sí. la otra persona pueda justamente invertir? No le sale rentable. No le sale rentable ni para revender, ni para vivir, ni nada de eso. Son todas esas cuestiones que se tienen en cuenta, ¿verdad? Ujú. Es re complicado también en ese Sí. aspecto, ¿verdad? Hay zonas que, por ejemplo, ¿vos crees que el cambio que hubo en esa zona afectó la tasación que puedan llegar a tener ciertas casas? Yo llegué a escuchar casos de gente que, por ejemplo, quiso vender su casa que tenía tasado en X, ¿verdad? Ujú. Y de repente le fueron a tasar de nuevo y bajó la tasación. ¿Por qué? Porque justo donde estaba, al lado, al barrio de la izquierda y el barrio de la derecha, comenzaron a haber, comenzaron a juntarse varios conflictivos. O Ujú. sea, comenzó a ser una zona vista como zona insegura, por ejemplo. Y sí, ocurre bastante. ¿Sabes qué pasa? El famoso, esa proyección a lo humaité, hacia lo de antes. Antes, pues, vos tenías tu terreno y puedes construir como a vos se te cante, ¿verdad? Ujú. Hay zonas, por ejemplo, que si vos querés construir, me pasó, por ejemplo, con la casa de mi abuela. Cuando ella tiene su casa en el corazón del Mercado 4, ¿verdad? Ujú. Para ella hacer una remodelación o construcción, lo que se tiene que pedir, pero millones de autorizaciones, porque ya hay justamente, se me fue el nombre ahora, cuando me acuerdo te iba a decir el nombre. Hay ciertas autorizaciones que vos tenés que pasar para poder construir en ciertas zonas Sí. que ya, por ejemplo, ya no podés. En mi casa, por ejemplo, que está en Barrio Obrero, en esas zonas hasta 2 pisos nomás se pueden llegar a construir, ¿verdad? ¿En serio? Sí, por Más de eso ejemplo, no se puede. más de eso no se puede. Ya no está más autorizado, ya la municipalidad ya no te autoriza y si no te ¿Y multa. cuál sería la limitante? Eh, hay un acceso a una página justamente del... Se me fue el nombre, cuando me acuerdo te iba a decir. Mm. Hay el acceso a una página que de momento esto creo que lo está implementando Fernando de la Mora, Lambaré, Villaliza y Asunción, que te muestra hasta qué es lo que vos podés llegar a construir en tu terreno, Híjole, en para que lo tengan en cuenta. O sea, ya no está más siendo ese que yo puedo construir un palacio acá, cuando en claro. realidad hay ciertas limitantes, ya hay ciertos controles que se hacen ya hoy en día. Y si lo haces, te multan y te multan mal. Hijo de mí, Sí. no sabía. Todo eso ya, por eso también mucha gente está eligiendo ya poder, por ejemplo, comprar casa más hacia el fondo de Luque, de repente por Ñemby, San Lorenzo y todo, ya está teniendo hoy en día esos problemas que no podés más construir así como vos querés. Hijo Ya de hay mí. ciertas limitantes. Pero ¿por qué si yo tengo la plata para construir? Si pero no Claro. tener la Pero autorización en mi para construir. terreno es El así. terreno y todas esas cuestiones, ¿verdad? Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba antes? Tuve justamente un cliente. Su mamá, ya hoy en día ya no está más con nosotros. Su mamá puso una fábrica, que hoy en día es básicamente zona Conmebol, ahí en Luque. Puso una fábrica cuando no había nadie. ¿Qué pasa? Típico de los perros, empiezan a poner casas alrededor. Mm. ¿Quién vino primero? Vino la fábrica antes que las casas. Mm. Hoy en día las casas se están quejando del ruido que hace esa fábrica. Ah, ya. ¿Hacia qué lado te vas? ¿El Mm. que llegó primero o el plan de reordenamiento, algo así se llamaba, que Mm. te voy a pasar después el nombre? El plan de reordenamiento dice que, que esa fábrica no puede más estar ahí. O sea, básicamente, ¿qué hace? Ah, pero Vos, vos, ganó el que estuvo primero ahí, entonces. Hugo, Sí. no, al contrario. El emprendedor tiene que rajar ahí. Y por eso, sí. Sí, vos, Hugo, pusiste tu emprendimiento, no sé, acá en tu casa, Mm. pero de acuerdo al plan de reordenamiento, esta es una zona urbana de casa, entonces vos tenés que rajar acá. Toda tu inversión de lo que vos hiciste acá todos estos años ya hule. Hijo de mí. Sí, justamente esas son cuestiones que de repente desvalorizan lo que sería la casa, por ejemplo. Mm. Por eso es muy delicado ya hoy en día y por eso también justamente las construcciones de casas las hacemos con todas las autorizaciones correspondientes, que son cuestiones que de vuelta la gente no quiere hacer eso. Yo he visto un video que, por ejemplo, en Nueva York, Ujú. las casas, los barrios que están por fuera de lo que es Manhattan, Ujú. hay fábricas, pero que por exigencias de Nueva York tienen que parecer casas desde afuera. Mm. Hay un montón de casas que vos ves su ventana que está todo blindado, no se Sí. puede ver nada, pero de afuera parece una casa, pero realmente adentro es, por ejemplo, qué sé yo, una fábrica de tubo o algo por el Ujú. estilo, y que tienen otra vez un montón de cláusulas con el tema de ruido y cosas así. Y acá en Paraguay
parece que hay un barrio en Ciudad del Este que es uno de tipo lo más exclusivo, lento, que no tienen permitido tener paredes alrededor de la casa para no desentonar Murallas. murallas, Sí. para no desentonar la estética Sí. del barrio, por ejemplo. Así Es mismo. curioso, porque vos tenés ese concepto de, es mi terreno, yo acá puedo hacer un edificio si quiero, Sí. pero no es tanto así. Sí, de hecho hay lotes en barrios cerrados que, por ejemplo, ya tienen la normativa de que la casa mínimamente tiene que ser a partir de 200 metros cuadrados. De vuelta, meterle plata a 200 metros cuadrados es una buena cantidad de plata, ¿verdad? O sea, tu terreno luego fue caro y de vuelta tenés esta normativa que sí o sí tu casa... Un mínimo de construcción. Un mínimo de construcción de 200 metros cuadrados. Ya, O sea, ya. sí o sí tiene que ser casa de 2 pisos, por ejemplo. Mm. O sea, te digo nomás que ya hay esas normativas y exclusividades de repente al momento de comprar en ciertas zonas. Ya. Son, o sea, ya cada vez se va, ¿cómo se diría? Se hace Claro, más complejo el... Sí, ya medio que también vas perdiendo esa noción entonces de que esto es mío y puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Tipo... Y en parte sí, en parte sí. Matías, básicamente, acá había una pregunta que yo formulé acá, pero creo que vos ya me respondiste ya. Sí. Para saber que una venta está buena encaminada, prácticamente a nivel crediticio, si ya vos ves que está todo bien, ya está encaminada esa venta en un... ¿Qué porcentaje vos le poner? Le pondrían un 50% porque el otro 50% es la decisión de la persona. Muchas veces suele ocurrir mucho de que sobre los 90 tuve caso de se me apareció la Virgen y me dijo que no compre esa casa. Por ejemplo. Sí, cosas así de repente. Vos sabés que suelo ver muchos videos de intentar sacarle el sí al cliente. No, yo le digo que sacarle el no al cliente es lo más difícil. Y cuando un cliente a mí me dice que no le gusta eso, para mí es, hija, a mí se me abre el cielo, le agradezco luego. Entonces yo ya sé qué más o menos está buscando o cómo más o menos poder derivar la venta, ¿verdad? Que te diga y así abiertamente, sabe que no me gusta esto. Para mí es lo máximo, no sé, me hallo luego. Chemo pirimbá luego, ay, qué gusto, ya sé más o menos cómo poder derivar esa venta, ¿verdad? Pero sí, 50% crediticio, 50% decisión. Yo al menos lo tomo de 100% de esa forma. Normalmente vos, ¿cómo Ay, Dios mío, se me trabó toda la lengua. ¿Cómo describirías la clase de clientes que por lo general a última hora deciden no dar ese paso? Por más que ya tienen todo, tienen crédito, tienen esto. ¿Cuáles son los casos más comunes? Los casos, hija, los motivos que te dan o los verdaderos, porque hay ambos. El caso es, ¿sabes que mi mamá se enfermó? ¿Sabes que me apareció? Este es el típico. Me apareció un terreno que papá nos dejó, que ahí le contamos a mi tío, a mi tía y nos va a dejar la casa. Ese es el típico caso del desistido, ¿verdad? El que no te sabe decir que no cuando ya avanzó hasta ciertas instancias. Sí, sí, sí. Y de vuelta, yo al menos siempre, de vuelta, reitero y reitero, reitero, tanto acá como en mis videos, 100% de sinceridad. Se sabe que, mira, esto no me gusta, esto sí. Entonces así también podemos llevarnos mejor, es más llevadero todo, ¿verdad? Tanto tu tiempo como mi tiempo. Pero sí, Son clientes que vos viste que realmente tenían la capacidad monetaria para comprar, pero a última hora deciden desistir de la compra. Es 100% decisión. Que de vuelta te aseguro que, y encima ya me pasó, que después terminan en un arrepentimiento porque se dan cuenta de que no pueden acceder después. Sí. ¿Qué experiencia? ¿Vos tenés alguna anécdota que digas, hijo de mí, no puede ser ni que esto me esté pasando haciendo esto? Algo así, algo medio loco que contar, ¿tendrías? Algo medio loco. A ver un poco... A ver. Un caso medio loco es encima, para joder con esas cosas me parece medio complicado, ¿verdad? Que se le diagnosticó tanto X cantidad de meses de vida. ¿En serio? A ese punto. Todo para no decir que no. Que no, ¿sabes? Que no quiero avanzar. Mucha gente que la pena decir que no. Es que la pena decir que no, ¿sabes? Que no. No. O que te diga el motivo del por qué no. Sí. Me pasó mucho que también suelo decir, ¿sabes? Que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Tuve un caso donde justamente un aprobado, se le había aprobado un monto muy bajo y el tipo quería esa experiencia de búsqueda de terreno y construcción. ¿Sabes que Rey, para buscarte un terreno tiene que costar tanto? Los terrenos en la zona cuestan el doble. Esto es lo que vamos a poder hacer para construir. Ok, buscamos. 2 semanas estuvimos buscando, después de la tercera semana me entero que había cerrado por una casa terminada en otro lado.
Ujú. O sea, y yo en todo momento le ofrecí justamente ver opciones de casas terminadas porque era lo que el presupuesto le daba. Ujú. O sea, a eso que muchas veces me refiero, que hoy muchas veces ni siquiera los clientes mismos saben lo que quieren. Claro. Y encontrar de vuelta ese no es en realidad lo complicado. Encontrar de psico es muy fácil. Yo al menos lo que intuyo que puede pasar es que cuando vos estás a punto de dar el paso para una compra muy importante, te llenas de opiniones alrededor tuyo. Famoso, vas a comprar un auto. Y ahí ya empiezan los comentarios hasta negativos. No, ese es un cáncer, no, qué puta. El que no tiene auto te aconseja. Sí, sí. Ese. Y ese en mi No. caso es. El que vive en alquiler o el que no tiene casa te aconseja que no. Sí, no, ese te van a ofrecer. No, yo que tengo un tío que compró por la mitad. Hace 22 años atrás. Sí. Sí. No, ese es el típico. El Mm. típico. Y mira que yo no tengo ningún inconveniente porque yo le puedo buscar el terreno si mismo vos, Hugo, querés buscar el terreno sin problema. Buscá nomás vos tu terreno y hace vos la negociación y sin problema. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Y ahí los clientes se topan con las 1000 complicaciones que hay en el camino. Pero, de vuelta, dejamos que cada cliente de repente, en base a su decisión, pase por una experiencia que de repente no quiso pasar, pero bueno, fue 100% su decisión. No Ya. tiene cómo reclamarte después. Sí, es todo un mundo, realmente es todo un mundo la parte inmobiliaria. Y es, por más que vos te encasilles en un nicho, por así decirlo, en ese nicho hay infinita variable de posibles clientes y sus situaciones también. Claro que, mira, la compra de la primera vivienda es un factor tanto financiero como emocional. Ujú. O sea, básicamente tenés que ponerte en los zapatos de esa persona para ver más o menos qué es lo que está proyectando, entenderle, Sí. escucharle, ver más o menos cuál fue su vivencia, muchas veces hasta dónde vivió Mm. o qué fue lo que pasó durante su vida para más o menos proyectarle qué es lo que más o menos lo que está buscando. Sinceramente tenés que. Muchos me dicen, ¿qué estudiaste para ser asesor inmobiliario? Y dije, ahí abarca de arquitectura, temas financieros, psicología, Psicología. contención emocional, todo, todo Sí. junto, todo junto. Sí, a ver también casos de gente que a lo mejor no se siente todavía seguro de dar ese paso, pero a lo mejor tenga una presión por parte de su círculo cercano que le diga, che, mira, vos ya ganas tanto, Claro. ¿qué haces sin casa, verdad? Y cosas así. No, totalmente. De vuelta, tiene que ser una decisión hecha con tranquilidad, Ujú, antes que nada, ¿verdad? Y otra ya con proyección. O sea, ujú. vos tenés que estar seguro de la decisión que estás tomando y no dejarte influenciar por factores externos, ¿verdad? Sí, De vuelta, como estábamos diciendo, el que no tiene auto es el que te aconseja qué auto comprarte. sí, El que vive en alquiler o que no tiene casa o el que vive con su vieja te dice no te vayas tan lejos. No. sí. Vamos, no, tenés que ponerte también en el zapato de la gente, ¿verdad? Sí, yo recibí un comentario te conté detrás de cámara cómo fue que llegué a comprar mi casa, ¿verdad? Ujú. Que fue tipo algo de tirarme un salto de fe, tipo como Assassin's Creed. Hice, pero me soltó. Y una persona que nunca tuvo casa, nunca ni pagó alquiler, me criticó diciendo, ah, no, básico, cualquiera compra una casa. No, no cualquiera compra una casa así, ¿verdad? Es una decisión muy difícil, en serio. Y varía mucho dependiendo del tipo de persona que sea cada uno. Matías, bueno, ya hablamos mucho de tu rubro, ¿verdad? De cómo te desempeñas en el día a día, pero obviamente esto llevó un proceso el cual vos tuviste que ir creciendo, no es que el primer día de empezar solo ya estuviste como estás hoy. Hubo un proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue los inicios? Sí, básicamente cuando salí del banco, después de los 10 años, como te había comentado, Ujú. no podía estar al pedo de mi casa, me estaba volviendo loco, ¿verdad? Y tampoco quería que, hablando de presiones sociales, ¿verdad? Tampoco quería que me afecte esa presión social, tanto de amigos como familiares, el de, sabes que tu vida se acabó, rápido tengo que buscar laburo, tal cosa. Sí, yo sé que rápido tengo que buscar laburo, pero no me voy a decir que mi vida se acabó porque yo tomaba, primeramente luego siempre fui rebelde, tipo, si vos me decís, este no puede hacer tal cosa, yo voy a buscar la forma que este pueda hacer tal cosa. Eh, Básicamente, como fui comentando, cuando me independicé, por así decirlo, que básicamente 2 meses hice Plataforma. plataformas, ¿verdad? Mm. Me di cuenta que manejando mi tiempo y trabajando X horas podía sacar lo mismo que estar trabajando en una institución financiera. Eso Ujú. luego fue un balde de agua fría, olvídate.
Sí. Fue así, no sé, un tovallepetelo, fue, hija de mil, luego dije. Después de eso, básicamente un amigo me invitó a ser parte de una desarrolladora inmobiliaria cuando eso no existían tantas desarrolladoras como lo existe hoy en día, como dicen muchas entidades, también vos lanzás una moneda a la calle y crees una desarrolladora nueva, ¿verdad? Un nuevo edificio, un nuevo algo. Bueno, no existían tantas desarrolladoras y ahí empecé a implementar tanto lo que sería la creación de contenidos, porque de vuelta, cuando yo empecé a hacer contenidos en TikTok de tema inmobiliario, no existía luego ningún asesor inmobiliario acá en Paraguay que haga eso. Y no es que yo me crea la gran cosa, ¿verdad? Pero no existía, no tenía de quién tomar un ejemplo exacto, sino que fui más o menos recopilando. Sí. Por darte un ejemplo, básicamente cuando yo empecé a hacer TikTok, el Papu también empezó a hacer TikTok, ¿verdad? Estamos hablando ya de hace varios años atrás, ¿verdad? Empecé a hacer TikTok, recibí muchas, no quiero decir haters ni nada de eso, pero dentro de dentro de la misma empresa luego. Tipo, ¿qué no te crees? ¿Por qué lo que hablas así? No puedes hablar de esa forma, la hace quedar raro, bueno, querían decir mal a la empresa y todo eso, pero después eso se tradujo en ventas y hace pues TikTok. Es como el meme de Bad Bunny, haz otro TikTok, 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 haz otro TikTok, así, ya era así, ¿verdad? Sí. Y después, pero ahora justamente empezaron a implementar también las cosas que yo fui haciendo, ¿verdad? Que feliz por ello, ¿verdad? Eso también está interesante porque viniendo de donde venís, que es la parte bancaria, ¿verdad? Hijo de mil, no te pusiste a pensar qué dirán la gente que me conocía del banco viéndome haciendo TikToks, por ejemplo. No, sí, repasó. Y es una etapa que tenés que quemar. Sí o Mm. sí, luego, todos. Siempre me persigue eso. Hasta ahora me da medio vergüenza cuando alguien enfrente mío quiere mostrar un video que yo haya hecho. Me da tipo un algo raro, ¿verdad? No Sí, sé, es como que sí. escuchar tu propia voz es raro. Para Sí, empezar luego ya, no, ¿verdad? me Y, pasa. mismo cuando editas los medios te parece raro, ¿verdad? Pero sí, es una etapa que tenés que quemar sí o sí si querés hacer contenido. Y de vuelta. Dejarte llevar por el que dirán, no sé, muy... Nadie va a pagar tus cuentas, así que empezando más a crear contenido, tranquilamente. ¿Vos podrías decir que esa es la mentalidad que te ayudó a incursionar en este mundo de ser independiente en ese sentido? Sí, la verdad que sí, bastante. Como te había mencionado, detrás de cámaras, inclusive familiares míos me decían, ¿sabes qué? Buscar rápido otra entidad financiera para poder completar tus años de aporte para poder jubilarte. Ujú, Y en parte fue, no, ujú. ya pirona. Claro. Básicamente no quería, estoy 100% agradecido con todo el conocimiento y los contactos y las amistades que hice, pero no quería volver más a ese ámbito. Y Ujú. sabía que podía generar mi sustento, mi plata, haciendo algo que a mí me gusta. Claro, es como No, que fuera todo, inclusive parece que te menosprecian la capacidad que tenés. Porque más o menos decirte, busca ya un trabajo y... Porque, no sé, y tenés que hacer esto. O claro, sea, vos toda tu vida trabajaste en una X entidad, entonces tenés que buscar una entidad similar porque vos toda tu vida hiciste eso. O sea, es básicamente aceptar que no servís para otra cosa. sí, Eh, así mismo es. y no, ni en pedo. Yo, como te dije, siempre rebelde. Ujú. Olvídate, quiero yo Sí, yo experimentar otra también, cosa. como te comenté, cuando empecé a emprender recibía ese tipo de comentarios de parte de mis padres que me decían, no vaya a descuidar ese trabajo fijo, como si fuera algo súper preciado, el trabajo fijo, ¿verdad? Y después te das cuenta que inclusive la estabilidad que te promete un trabajo fijo no es tan cierta, no es tan cierta. Y hay gente que inclusive le endiosa a la indemnización, no, pero hoy te van a indemnizar si cualquier cosa. Esa indemnización no es nada. O sea, hay gente que, te juro, habrá salido súper bien de ciertas empresas y en una, dos, tres vacaciones y un autito ya se va eso. Sí. ¿Y qué? ¿Qué es lo No, que te sigue después? Tipo, exacto, ¿de qué ya. te sirvió? Ay, por la indemnización, tal cosa. No, Por- cumpliste tu condena, como te dije, de sí, sí, 10 sí. años y como decís, se van 2 vacaciones, un autito y terminó. Ahí tu sacrificio de 10 años se fue ahí. Vámonos, no Mm. puede ser. Tú- No, encasillarte en ese tema es solamente para eso servir, olvídalo, olvídalo. Vos tuviste que, o sea, ahora hablamos que la mentalidad que tenés te ayudó bastante en tu emprendimiento, pero vos crees que tuviste algún punto de tu vida el cual tuviste un cambio de mentalidad, o sea, que pensabas de otra forma y que tuviste que hacer ese cambio para lograr lo que lograste. La verdad que sí, como te comenté, fui quemando etapas, ¿verdad? Ujú,
Actualmente yo no estoy con ningún broker, con ningún sello, con ninguna firma. Estoy 100% independiente. De hecho, son las empresas las que me buscan para trabajar juntos. Y me doy cuenta y lucho día a día, y admito luego que lucho 100% contra la procrastinación, contra muchos vicios que de repente al momento de independizarte uno puede caer demasiado fácil. No, de vuelta, no es para menospreciar ni nada de eso, pero de repente cuando estás en una empresa, viene tu jefe y te prende una KPT, seguir pues carajo, no, seguir pues trabajando. Cuando tenés tanta libertad que se puede transformar en un libertinaje, es muy, muy peligroso. Sí. Y de hecho, día a día se lucha contra eso. Es casi un vicio. Casi un vicio. O sea, que hice mucha plata ahora, voy a estar al pedo 2 meses y después te quedas así con el agua hasta el mentón. Pero sí, es un cambio de mentalidad muy fuerte que tenés que hacer y es todos los días. No es, ay, ya me independicé, ya me va bien, ya sé lo que tengo que hacer. Ese ya saber lo que tenés que hacer es repetirte todos los días, ya sabes lo que tenés que hacer para hacer platita. Sí. Claro, Sí, porque sí. ningún negocio, ningún emprendimiento es seguro y es estable. Vos luchás justamente muchas veces contra esa incertidumbre, contra esa cualquier posible variante que pueda haber en tu mercado te puede afectar también a vos. Totalmente, como te comenté, actualmente el crédito para la vivienda en Paraguay está siendo subsidiado por el Estado. El Estado en cualquier momento te puede cambiar la tasa, te puede La decir, regla del juego. te puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Ahora, no se aplica a la gente que ya tiene, pero a las que quieren entrar ahora al juego, sí. Y de vuelta. Por suerte, ya me independicé, ya probé lo que es independizarme y no tengo miedo del día de mañana poder entrar a otro rubro, ¿verdad? De vuelta, ayudó muchísimo. Y en algún momento todo el mundo va a tener que hacer eso, ¿verdad? Sí. Porque, siéndoles sinceros, de vuelta, volviendo a lo que es enaltecer o engloriosar o como quieran llamarlo al pasado, antes un jubilado vivía bien. Hoy en día, jubilarte con 3,5, 5 millones no es nada. Sí. No, si es que de repente ya no hiciste esa carrera de tener un buen sueldo que puede llegar a pasar, ¿sabes? Que tienes que ver nomás en tu empresa, ¿qué puede ocurrir para que yo gane 10 o 15 millones? Tengo que estar en el puesto de tal. El tipo que está en el puesto de tal le falta luego 24 o 25 años para jubilarse. O sea, la única, y de vuelta hay como 500 ñatos atrás tuyo que también aspiran a tener el puesto de fulano de tal. Sí. Ahí, con ese análisis ya sabes más o menos qué panorama tenés y qué lucha vale la pena y qué lucha ya sabes que más o menos vas a perder. Sí, es como vos dijiste, un balde de agua fría que te cae cuando vos de repente ves que manejas una cierta cantidad de plata de forma mensual, que para vos no fue la gran cosa conseguir, pero muchas veces ese es el techo aspiracional en una empresa telefónica o bancaria y cosas así. Y eso, hay gente que tiene, no, ganar tanto es muchísimo porque yo tengo un tío que es máster en no sé qué cosa y ahora que está como jefe de 25 ñatos gana eso, ¿verdad? Y a lo mejor vos ves un tipo que tiene su negocio ahí en la esquina que vende bien, gana esa misma cantidad de plata tranquilamente. Totalmente. Entonces me llegó a pasar. Me llegó a pasar de vuelta, tipo, cuando te dije que esos 3, 4 meses que prendí el ultra instinto, básicamente en 3, 4 meses así de seguido, yo sacaba lo que de vuelta, puestos gerenciales y mucho más. Tenían que sacar exponiéndose a muchas cosas, a mucho estrés, a muchas horas, siendo que de vuelta yo le metí muchas horas, pero trabajé como quise, le metí pero muchísima garra, pero estuve bien todo el tiempo. Manejé mi tiempo, sabía lo que tenía que hacer, manejé una organización que hasta ahora tengo que implementar y de vuelta. Reitero, es una lucha constante, mantener esa constancia y dedicación. Como el meme creo que era Francesco que dijo 5 de la mañana, o quién era, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿cómo creo que le... CR7. CR7 creo que era, 5 de la mañana, ¿qué estabas haciendo? Fucking fa. ¿Qué estabas haciendo? Y vos, pero es cierto, la gente no se ríe, pero es cierto, vos te despertás a las 5 de la mañana, te vas al gimnasio, hacer ejercicio, después volver a desayunar. El día es larguísimo y las posibilidades que tenés de hacer contenido, de vender o de darle seguimiento a un cliente o de cerrar una venta son muchísimo más altas.
Son altísimas. Es impresionante, porque Es a mí me impresionante. pasa, por ejemplo, de repente un día que tuve un montón de quilombo y a lo mejor al día siguiente, o sea, me duermo muy tarde y si al día siguiente yo me despierto, ponerle las 10, las 11, si yo empiezo el día a esa hora, tengo una sensación de que ya perdí el día. Sí, ya ya- perdí, ya perdí. ya pasó ya. Ya pasó. Ahora entre que tomo el café, veo alguna cosa, ya a las 5 de Ya- la tarde, sí. ya terminó el día. Terminó, ya no hiciste nada productivo. Y si tenés una mentalidad así de que querés ganar plata, eso es el peor autocastigo que vas a tener luego durante todo el día. Hija de Sí. mil, ese jueves, como dormí hasta las 11 y no hice algo útil. A mí me pesa muchísimo, Hugo. A mí me pesa muchísimo y eso que lo hago. Sí. Eso que muchas veces lo hago. Muchas veces soy disciplinado y muchas veces soy un desastre. Y Claro. hija de mil, cómo pesa después de Claro, eso. Es un cargo de conciencia a la gente demasiado a fuerte. la gente que le va bien, pues no son personas perfectas. No. No somos personas robots, ¿verdad? No. Somos gente eso mismo, estamos luchando constantemente contra distracciones, deseo de procrastinar, un montón de cosas, e inclusive a veces hasta buscando un equilibrio, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja mucho para de repente tener ciertas libertades, pero cuando tiene esas ciertas libertades encuentra No las también disfruta. que no disfruta o que es un poco peligroso también sobrepasarse con esa libertad. Y ya eso. Hablas el tema de los hábitos. Yo no te iba a tocar el tema de los hábitos, pero vos me tocaste el tema de que te levantas temprano. Detrás de cámara me hablaste que entrenabas también temprano, ¿verdad? Vos sos esa persona que cree que ciertos hábitos aplicados a tu vida te pueden ayudar a mejorar tus 100%. objetivos. 100%. Te sentís mejor, sentís que el día es más largo y puedes hacer más cosas. No lo hago siempre, pero intento muchísimo poder hacerlo. Pero sí, los hábitos, por no decirte, creo que el hábito es un factor de 90% más del éxito de cierto emprendimiento. Por ejemplo, la gente pues a veces cree que el hábito es algo que de la noche a la mañana vos ya vas a ser una persona que siempre se levanta temprano, ¿verdad? O que de la noche a la mañana vas a ser una persona que siempre entrenas. Y yo al menos lo que viví es que un hábito de a poquito se tiene que forjar. Yo, por ejemplo, era una persona que estaba muy endeudada. Cuando pagué todas mis deudas dije, bueno, voy a tratar de forjarme el hábito de ahorrar. Y hay veces que te sale, hay veces que a la mínima que surge algo ya querés usar otra vez tu ahorro, pero de repente vas tratando y tratando hasta que te sale natural. Y yo ahora tengo ahorros que, por ejemplo, ni por más que pase cualquier cosa, ni tengo en cuenta. O sea, aprendí que ni tengo que tener en cuenta esa plata que está ahí. Es como que no tenga esa plata, ¿verdad? Y después de eso, ¿cómo te puedo decir? Me metí en el tema de inversiones y cosas así. ¿Te pasó también pareció algo así también para levantarte temprano? Para... Sí, y te puedo decir un ejemplo mío y un ejemplo de un cliente. Primeramente, vamos a empezar con lo del hábito. Creo que, no sé, buscando en Google o en ChatGPT te dice, para forjar un hábito te requiere, ¿cuánto? 30, 45 días. Sí, sí, sí. Sí. A partir de ahí, prendes el ultra instinto, como te estaba diciendo. Bajarte eso en 5 días. Vos 5 días rompes ese hábito y de vuelta te vas a tener que reiniciar todito de vuelta. Sí. Tengo un cliente que justamente, ya falta muy poco para que ya tengas tu casa, se llama Jorge. El tipo durante 5 años ahorró para poder tener su casa propia. Y la disciplina que tuvo el tipo, y es algo que también le quiero dejar de enseñanza, él no es millonario ni es una persona recontra pudiente, pero ahorró básicamente, creo que en 4 o 5 años, para hacer una entrega del 50% del valor de un inmueble. Es muchísimo. Cuando la gente me escribe, no, con una entrega de 3, de 5, de 6, ese con el honorario del escribano recién. El tipo va a hacer una entrega del 50% del valor de una casa. Y no fue necesario meterse en... ¿Hacemos pausa? ¿Pausa? Se fue el micrófono, carajo. Famoso quería poner bien y se fue. Sí. Ahí ya. ¿Sabes dónde te quedaste? Cuando voló, una de vuelta podemos editar nomás esa parte. Tengo Bueno. un cliente, tal cosa, diría así. Continuamos. Ah, bueno. Ok. Tengo un cliente, un saludo a Jorge, falta poquito ya para que tengas tu casa, que durante 4 a 5 años pudo ahorrar lo que es el valor del 50% del valor del inmueble. Mucha gente me escribe que te dice, no, con una entrega de 5, de 6 más o menos, ¿cuánto es la cuota? Gente, ese con el honorario del escribano luego recién. Pero de vuelta, se forjó el hábito del ahorro, del trabajo duro, y el tipo no es una persona adinerada, no es así una persona súper pudiente,
pero trabajando honestamente pudo ahorrar esa cantidad de plata para, imagínate entregar el 50% ya de tu casa así de una. Y Sí. después sacar un préstamo que la cuota no va a ser ni el 20% de tu sueldo. Es muchísimo, es una, no sé, es para hacerle una estatua más o menos al tipo. Y eso es cuestión de hábito. Y durante 5 años él Sí. se impuso el hábito del ahorro para poder tener justamente ya su casa y que no le fuerce en absolutamente nada la cuota. Es sinceramente para admirar. Es súper admirable. Lo que podemos también rescatar bastante es que no hace falta meterse en algo ilícito, no hace falta irte a X, Y, Z lugar para poder sacar esa cantidad de plata, sino que trabajando constantemente acá, tranquilamente el tipo pudo conseguir esa cantidad de plata para que después el financiamiento no le sea nada, a Sí. un plazo mega corto. Normalmente la gente le tiene miedo a los 20, 30 años. Imagínate que con una constancia de 3 o 5 años ya pudiste entregar el 50% de tu casa y puedes sacar un préstamo a 5 o 10 años y terminar. Claro. Un golazo. Sí. Y pasa muchas veces que la mentalidad de la gente es de ponerse muchas excusas. Tipo, vos le planteás lo que vos hiciste y más o menos le sugerís qué vos podés hacer. Sí, pero de noche ya tengo que descansar. Pero los fines de semana yo ya no quiero más hacer nada. Y bueno, boludo, hay cosas que no son para uno entonces. Tipo, no quiero ser drástico, pero hay veces que le quiero decir a la gente, y bueno, jodete entonces, boludo. Porque la gente que Sí. hoy en día logró grandes cosas no es por trabajar 6 horas al día de lunes a viernes y descansar los fines de semana. Vas a ver 100 casos de éxito de gente que empezó con poco y creció muchísimo. Y ninguno te va a decir, sí, yo chill, 1, 2, 3 horitas. No No existe. existe, no, pero no es los casos de éxito. El 100% de los casos de éxito son de gente que se tuvo que romper el lomo de alguna forma o por lo menos tuvo que cranear muchísimo para poder justamente tener éxito. No existe ese, no, así como estaba diciendo. No, chill nomás, yo acá fui haciendo compra-venta, esto, aquello, no. Vos que emprendiste durante que estabas trabajando, así tenías también tu emprendimiento aparte, que de vuelta admiro muchísimo. Yo quería hacer eso en el banco y era imposible. No lo pude lograr. Pero de vuelta, no. Es más fácil buscarte. Es más fácil buscar excusas que empezar a pensar, ¿cómo será que Hugo tiene esto? ¿Cómo será que Hugo compró su PC gamer? ¿Cómo será que Hugo compró su vehículo, ¿verdad? No, pero él luego está metido en tal cosa. Es más fácil a la gente irse por una idea, no sé qué decirte, por una paja, que romperse la cabeza. Seguramente él vende esto y seguramente ve con su proveedor esto, seguramente peleó precios y seguramente tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es una cuestión de repente de mentalidad también, como decís. Así mismo. Decime, a futuro, vos estás ahora full metido en esto. ¿Tenés cambios, tenés pensado cambios en el futuro o qué vos tenés proyectado a futuro con tu emprendimiento? Desde que me independicé, o al menos desde que salí de la zona de confort, como así se lo suele llamar, sí, la verdad que quiero explorar todas las áreas posibles del emprendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy una persona también que se aburre muy rápidamente. Tipo, mucha gente me va a decir, no, pero acá sacas muchísima plata, pero de repente si no te gusta, Claro. vas a experimentar otra cosa. De hecho, que podemos ponerlo como mal ejemplo, en su momento quise yo emprender en lo que sería la venta de remeras, ¿verdad? Ujú. Que bueno, por una cuestión de procrastinación y de falta de organización, lo dejé ahí. Ujú. 100% mi culpa fue, no le culpo a que la economía está mal, no le culpo a que tuve mucha competencia, 100% fue culpa mía de que lo dejé ahí. Pero sí, ya justamente estoy proyectándome a tener otros emprendimientos a la par. Claro. Está bueno lo que dijiste también, lo de mucha competencia, porque hay gente que entra en un rubro, hace idéntico lo que hace las 1000 personas que están en ese rubro y se quejan que no tienen resultados. Tipo, si ni siquiera trataste de diferenciarte, man. Así mismo. Qué loco. Y es lo que básicamente hice acá. Traté de diferenciarme, mezclé varias recetas. Y Ujú. vos sabés que es muy simpático porque básicamente, que yo conozca al menos, que me corrijan acá en los comentarios, yo no sé en quién inspirarme acá en el país para poder hacer un contenido similar a eso y poder Claro. justamente ir innovando.
Sí. Tengo que romperme la cabeza muchísimo para poder justamente tener cierta viralidad o cierta cantidad de ventas o cierta cantidad de cosas, porque no sé en quién inspirarme. Mm. Y es también complicado. Sí, o sea, vos sos como el incursionista acá en Paraguay. Mucha gente seguramente que quiera meterse en eso, a lo mejor te tome como inspiración a vos. Y sí, Ujú. y no es fácil. No es fácil porque estar innovando en un ámbito en el que básicamente no tengo en quién inspirarme es complicado. Sí. Es muy complicado. Pero bueno, entonces también tenés a futuro la posibilidad de abrirte a otros emprendimientos, Que sí o sí, de diversificarte un poco. ya me conozco y sé que voy Va a a ir pasar tarde o va a temprano. pasar, va a ocurrir, sí o sí va a ocurrir, Qué sí o bueno. sí va a ocurrir. Normalmente vos, hoy en día, el panorama de la gente que ingresa en el tema inmobiliario, ¿qué tipo de personas son? ¿Son personas que ya tienen ya, así como vos, una muy larga experiencia laboral? ¿O hay gente joven que se mete en esto? ¿O es poco? Yo veo poco, fuera ahora veo poquísimo. Hay mucha gente, Hugo, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Mucha gente quiere meterse en el rubro porque hay plata. Es una Ujú, realidad, hay mucha plata claro. en el rubro. Ya sea vos como vendedor, ya seas vos como desarrollador o ya seas vos como un tipo que tiene un terreno que su papá le dejó. Ese tema, toditos son, en todas las áreas son toditas es bastante complicado. Porque meterse a un rubro en el que uno de repente no conoce es una pérdida de tiempo para la gente, tanto para vos que querés vender como vos que querés comprar, como vos que querés intermediar. Tengo Ujú, muchísimos casos, por ejemplo, de que, no, pero yo quiero 150 por mi terreno y quiero en efectivo. No, señor, se verifica primeramente en escribanía, en registro, catastro, esto lleva su tiempo y no maneja, por ejemplo, algo que para mí es muy básico de ver si es que este terreno es de Hugo o no, ujú. ¿verdad? Hay demasiada gente que se mete en el rubro y no tiene ninguna noción de eso. Y sinceramente para mí es una molestia y algo que yo muchas veces suelo trozar luego Mm, porque nos deja mal parados. ujú. Hay una de las cosas que a mí no me había gustado en cuanto a política empresarial de la desarrolladora en la que yo empecé fue que básicamente, no, pero si entran 30, 5 por lo menos van a vender y tal cosa. Sí, pero hay 25 que nos hacen quedar mal o quedar un mal asesoramiento. Ya, ya, ya. Y yo esto, de hecho, lo aprendí en el banco. Y vos tenés que ser celoso por tu producto. Ujú. Yo no sé cómo lo tomás vos, pero si es que alguien entra también en, no sé, la venta de mantequilla de maní. Y vos Ujú. sabés que el tipo está haciendo mal y que esa no es la forma de preparar y de que va a salir mal el Ujú. producto. No sé vos, pero si yo era vos, a mí me va a subir luego medio algo de Ujú. rey. Esto no es la forma, esto le va a terminar haciendo daño a alguien porque es un Sí, producto alimenticio. sí. Y yo al menos soy muy celoso en ese caso de que hay muchas firmas de que dicen, no, pero vamos a meter nomás, vamos a meter la cantidad que sea necesaria de gente Sí. que no está Mientras más vendedores, Mientras más más venta. vendedores, van a traer una venta. Por lo Sí. menos un Tabiraí va a traer una venta. A mí me sube luego algo. Mm. Así te juro, no. Vos tenés, para mí al menos vos tenés que prepararte o tener ciertas nociones, o por lo menos tener un acompañamiento para que esa persona esté bien preparada y poder justamente ejecutar una buena venta. Yo no soy perfecto, Hugo, pero a mí al menos me sube luego algo cuando de repente veo que gente que no está todavía familiarizada ya se le tira a la arena Mm. y ocurren estas cosas. Por ejemplo, hay demasiada gente que quiere vender su terreno, su casa. Mm. No, yo quiero en efectivo. Mm. Piensa que se divaga como en las películas que va a venir un tipo con saco y lente negro a tirarle dos fajos así de $100,000 Sí. para vender la casa. No, pasa por ciertos procesos y ciertos controles para que se pueda dar esa venta. Tengo muchísimos casos de gente que dice, Matías, yo quiero ese terreno. Y vamos, le dije, vamos a negociar con él. Y te topas con un tipo que había sido, luego no era su terreno, o él tenía una noción de esta forma, o tenía... Sí. No tiene noción de lo que están haciendo, quieren su plata. Sí. Yo quiero plata, yo puse un emprendimiento y quiero mi plata. No Sí. sabe que hay todo un proceso atrás. Claro. Lo mismo vos, ¿verdad? No sé, la gente solamente piensa, no, y Hugo fabrica su maní y vende. Mm. No, Claro. Sí. venta de plata. Eso es lo que tiene en su cabeza. Y no, hay todo un proceso atrás. Hay una fabricación, hay gente de atención al cliente, hay millones de cosas que la gente no tiene noción de eso. Ujú. Y es eso, mucha gente viene tentada por la plata, pero después se choca con una realidad de que en realidad Claro. no maneja nada y pierde su tiempo. Claro. Y seguramente va a ser un proceso largo para que vos sepas que estés, ¿cómo te puedo decir? Tallado para eso. Porque Y hay sí, gente que
De vuelta, yo no soy perfecto. Tengo Sí. seguramente mis defectos y muchas cosas no sé. Siempre estoy luego abierto a aprender. Pero de vuelta afecta muchísimo a la gente que de repente no está preparada o no tiene el acompañamiento para poder dar este paso, ya sea de comprar o vender algo, y nos hace quedar muy mal. Qué loco. Pero bueno, Matías, en serio tu historia es bastante motivadora. Todo lo que lograste, todo lo que haces en redes sociales, cómo le aconsejas también a la gente. Y marcar esa diferencia y también todo lo que expusiste en el podcast de hoy me parece súper interesante, ¿verdad? Cómo también va ligado al desarrollo personal, al crecimiento. O sea, te tocó seguramente varias oportunidades pensar de voy a seguir haciendo esto, tiro la toalla, me puedo ir otra vez al camino más fácil y vos de igual manera decidiste seguir en esto, ¿verdad? Totalmente. Tomé todo el desafío, básicamente. No, sí o sí pasa. En algún momento ocurre que de repente que querés tirar la toalla, de repente están complicadas las cosas. Son negociaciones que de repente sobre los 90, en el gol de oro, se anula el gol, Sí. básicamente, y no es fácil. No es fácil, es tratar con gente, tratar con emociones. De repente tener cierto tacto, de repente la gente también que no quiere entender ciertas cosas, darle ese tacto de, mira, Claro. explicarle que por qué. Hay gente que no sabe afrontar la verdad, como te dije, de ciertos aspectos y bueno, pero es parte del juego muchas veces. Qué loco. Bueno, entonces yo más bien quiero enfocar del lado de que me gustó mucho lo que dijiste de que hay que quemar a veces esa etapa de hacer videos en redes sociales si quieres crecer en el emprendimiento, que te tiene que dejar de importar de repente ese círculo en donde vos estás que crees que van a opinar de vos. A mucha gente, tanto jóvenes como personas que a lo mejor no son tan jóvenes, que quieran dar ese paso o que tengan que dar ya ese paso para poder crecer en su emprendimiento, ¿qué vos le aconsejarías? Equivóquense, no les cuesta absolutamente nada, no van a perder plata, tranquilo con eso. Equivóquense, hagan los videos, tengan en cuenta que el 90% o quizás el 99,9% de sus clientes no van a ser gente de su círculo. Así que no tengan ningún drama con eso de gente que no les va a conocer todavía la que va a ser tu cliente futuramente. Así que métanle ganas, equivóquense, vayan perfeccionando, vean las cosas que les funcionó y repliquen eso nuevamente. Y nada, meterle garra. De lujos. Y bueno, muchísimas gracias, Matías, por venir hoy. Sacrificaste toda una tarde prácticamente para venir acá. No me siento tan mal porque me dijiste que sos de acá cerca. Entonces, buena onda en ese sentido. Y muchas gracias por todo lo que dijiste. Gracias a vos, Hugo, en serio. Esta oportunidad fue, no sé, para mí significa muchísimo. Básicamente soy la primera persona que me está entrevistando. Qué buena onda, en serio. Y bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Como saben, en YouTube pueden ver el video completo. Estamos en HDS Podcast. Pero también en TikTok acá vamos a ir subiendo por partes todo también de a 10 minutos. Como hay mucha gente que no le gusta, pero qué lástima, van a tener que aguantar manté. Y bueno, dale. Chau, chau.